Augusto, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Tito, muchas gracias por la invitación. El martes pasado se realizó la asamblea, la audiencia pública para el tratamiento de la reformulación del Código de Ordenamiento Urbano. Contame un poco cuál es tu reflexión de lo ocurrido. Bueno, en principio la satisfacción de haber hecho uso de esta herramienta ciudadana que tiene la democracia, que está prevista en la Constitución Nacional y Provincial, que en Pinamar no la tenemos reglamentada según las ordenanzas locales con este destino, que es la modificación de una ordenanza, como en definitiva lo es el Código de Ordenamiento Urbano. La tenemos sí prevista para otros fines, con carácter obligatorio previo a la ejecución de una obra pública y con carácter optativo previo a la concesión de un servicio público. Aún así, nos pareció que le daba un plus de legitimidad a todo este largo proceso que en su última etapa abarcó 1 año y medio de reuniones periódicas en el Consejo Asesor Urbanístico, que se hizo allí mismo en el Consejo Deliberante, reuniones con técnicos, la sanción de un proyecto para que lo revise el Ejecutivo. Esto fue a fines del año pasado, cerrando ese primer ciclo de la cuestión, y con la vuelta con los agregados que le hiciera el Departamento Ejecutivo ya al Consejo, entramos en la etapa final. Incorporamos alguna cuestión adicional que nos plantearon vecinos e instituciones, y ayer, con un muy buen marco de público, se llevó a cabo la audiencia pública que se había convocado en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de Valeria del Mar. No es casual el lugar que elegimos ni el horario, porque pretendíamos llevarlo hacia las localidades a donde se producen los cambios más significativos en el código, y fundamentalmente para que fueran los vecinos comunes, los de carne y hueso, el comerciante, el que tal vez sin tenerlo muy en claro de qué se trata este COU, va a tener un cambio directo en cuanto a muchas de sus posibilidades económicas y comerciales. Y buscamos ese horario, el de las 14 horas, justamente porque es medio el horario de corte habitual de los comercios en invierno. Y bueno, Y fue buena convocatoria. sí, yo debe haber sido de las más numerosas de las que recuerdo ¿Cuántos en Pinamar. oradores? Había inscriptos 38 oradores. Finalmente hicieron uso de la palabra 23, pero no porque hayan faltado los otros 15. De esos 15 creo que al menos la mitad estaban presentes. ¿Y qué pasó? Si bien se inició muy puntualmente, 14:10 estaba comenzando con la apertura a cargo de la presidenta del Consejo, Mercedes Taurizano, y el jefe de gabinete, Federico Pansieri. Me tocó hacer una exposición descriptiva del proyecto. Y claro, a medida que iban avanzando los oradores, que era por riguroso orden, con el mismo secuencia que se habían inscrito la semana pasada en el Bien. Consejo Deliberante, claro, cuando se hicieron las 16:30, 17 horas, varios de los vecinos que eran justamente comerciantes debían irse a cumplir con sus actividades laborales cotidianas. Esto quitó la participación de esas 6, 7 personas, varios comerciantes que están localizados sobre la avenida Intermédanos, por ejemplo, alguno de Ostende, y fue muy interesante, más allá de todas las posiciones que se expresaron. Muchas de ellas ya las conocíamos de antemano porque han participado en todo este largo proceso que tiene 5 años, al menos desde el 2012 en esta última etapa, pero que la primera fue 20 años atrás de eso, en 1992, con las primeras jornadas de actualización del COU que se llevaron a cabo en aquella época en el Hotel Arenas. Pero sí rescato como, digamos, aportes nuevos 3 de esas intervenciones. La primera fue justamente a cargo de el concejal mandato cumplido, Edgardo Paso, donde planteaba una idea o una reflexión que la comparto plenamente, que hablaba de no dejarnos ganar por el conservadurismo. Es decir, no atarnos a una imagen, si se quiere, sentimental o bucólica de cómo era Pinamar, la región, hace 30, 40 años, porque eso termina de alguna manera neutralizando toda posibilidad de cambio beneficioso. Después rescato en segundo lugar un aporte desde la experiencia concreta de gestión que hizo un vecino de Valeria del Mar. En tal carácter habló el ingeniero Bruno Nicolini,
ampliamente conocido por ser nativo de la zona de toda la vida, con actividad deportiva en el Defensores de Valeria, pero en este caso hizo alusión a la experiencia que le tocó vivir con un proceso similar de actualización de normas urbanas en un partido de aquí cercano en la región, y que nos señalaba, luego de sancionada la ordenanza, en este caso habían hecho la consulta previa a la provincia no consideró necesario ni la audiencia pública ni el estudio de impacto ambiental. Y esto viene un poco a cuento de esta especie de debate más teórico que práctico que se había generado entre algunos abogados y algunos actores de la comunidad que planteaban que necesariamente teníamos que hacer un estudio de impacto ambiental previo a esta audiencia. Bruno lo señalaba muy concretamente desde su experiencia real de hace un par de años. La propia provincia de Buenos Aires, con sus organismos técnicos, que es quien mejor conoce la normativa provincial, no consideró necesario estos dos pasos porque están previstos fundamentalmente para ejecución de obras y no para una modificación legislativa. Con lo cual terminaban de alguna manera dándonos la razón a lo que sostenía el intendente, el jefe de gabinete y quien habla. ¿Y la tercera posición? Y la tercera posición justo fue en el cierre, una señora que tiene un pequeño comercio en Ostende, que se quedó hasta el final, duró más de 3 horas y media el desarrollo de la audiencia, y más allá del apoyo que expresó al proyecto, porque viene de alguna manera a darle respuesta a lo que esperan en muchos sectores de la comunidad desde hace 5, 6, 7 años, señaló, dice, bueno, ustedes fíjense lo que pasa, se ha ido bastante gente, hablaron primero los políticos, después los técnicos, quedamos los vecinos para el final. Y más allá de que la organización en cuanto a que se llevó rigurosamente el orden de los inscriptos y demás, desde ese punto de vista fue impecable, yo como concejal no puedo menos que recoger esa reflexión, porque me toca representar a todos los vecinos, no a un solo sector en particular. Y creo que lo tenemos que tomar muy en cuenta eso, pensar desde intendentes, funcionarios, concejales, que detrás de cada expediente no está solo la carátula y el número, sino que hay gente de carne y hueso que está esperando de nosotros una respuesta concreta. No ya solo el debate verbal, que en un punto, por supuesto, es nuestra tarea la confrontación de ideas, pero si eso se eterniza y nunca se llegan a conclusiones y se llevan a la práctica, que el vecino sienta que se está dándole una respuesta concreta a su petición, por sí o por no, pero digamos, definiéndole las cuestiones, bueno, me parece que en ese sentido los representantes de la gente estamos en falta cuando no logramos poner en el ritmo necesario esta actividad, ¿no? En el segundo bloque me gustaría que nos expliques, yo sé que a grandes rasgos, ¿no?, en qué consiste la reformulación, y preguntarte en este bloque si todavía existen las oposiciones realmente de posturas completamente antagónicas o ya es una cuestión de matices. Yo entiendo, todos se expresaron favorablemente en cuanto a la necesidad de que hay que actualizar el código. Digamos, creo que eso estaba fuera de debate porque cualquier norma urbana la tenés que revisar en periodos no mayores a 5 o 10 años. Y en este caso transcurrieron 30 justamente por la dificultad esta de ponerse de acuerdo. Si lo es difícil en una ordenanza común, en esta que es un texto normativo extenso y técnico, bueno, hay quienes lo abordan desde el punto de vista que si no coinciden en un 100%, no se puede avanzar. Y lamentablemente no es así porque la propia actividad legislativa implica que vayas teniendo que acercar posiciones, ir tomando decisiones cuando no hay unanimidad por mayoría, pero digamos, es lo que cualquier cuerpo colegiado en democracia tiene como norma de funcionamiento y a veces desde una institución no se percibe esto, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque puede haber, digamos, posturas políticas, ¿no? Uh-huh. Las discusiones que se dan en el seno del Consejo siempre revisten una cuestión casi ideológica, ¿no? Sí. Pero también hay, digamos, en tu propio sector, dentro de los profesionales, dentro del CAPBA, hay posiciones divididas. Sí. Y algunos dicen que el dictamen técnico del municipio tampoco era favorable a la postura que ustedes elevan.
Hubo un primer dictamen técnico de la Secretaría de Planeamiento que planteaba algunas objeciones en cuanto a esto que señalaba hace un ratito en boca del ingeniero Nicolini. Lo del impacto. Respecto a los pasos a seguir, el impacto ambiental y demás. Fue corregido por un dictamen posterior suscripto por las autoridades superiores del municipio, el propio jefe de gabinete, compaginando los aportes de distintas áreas municipales y el propio intendente municipal. Se zanjó eso, digamos. Sí, sí, eso quedó zanjado. Y después, por supuesto, en nuestro sector profesional somos más de 120 arquitectos matriculados, sumale los ingenieros, sumale los técnicos, agrimensores. Por supuesto es imposible tener una unanimidad, pero sí hay una amplia mayoría. Claro, pero esto quiero señalarlo concretamente. Pero para que los de a pie podamos entender realmente en qué difieren, digamos, si hay un acuerdo en que hay que hacer una modificación, una actualización, ¿cuáles son las diferencias planteadas? La diferencia planteada por algunos arquitectos en representación del colegio o de una comisión interna que se llama Instituto de Estudios Urbanos, pero que, repito, no es la posición mayoritaria de los colegas locales, al contrario, en una reunión que tuvimos había, te diría, una proporción de casi un 80% a favor de la reforma. No se objetaban puntos parciales, se aportaron incluso algunas cosas que fueron tomadas. Se hacía mención a la cuestión metodológica, como que faltaba algunas instancias más de participación y esta cuestión del estudio de impacto, que en un punto termina siendo una discusión casi teórica, por lo que te decía, como luego sobreviene un periodo de convalidación provincial previo a la entrada en vigencia de la ordenanza, que si Dios quiere y sale todo de acuerdo a los plazos previstos y es sancionada localmente en octubre, la ordenanza va a entrar en vigencia plena el 1 de abril del año que viene, porque hay que darle este tiempo de gestión ante la provincia. En ese punto creo que también queda saldada la discusión y ahora de lo que se trata es fundamentalmente de tomar los aportes que incluso el Colegio de Arquitectos y otras instituciones hicieron en concreto sobre algunos aspectos a pulir, que con todo gusto, porque es nuestra tarea. Por otra parte, nos vamos a abocar a eso en las próximas 3, 4 reuniones de la Comisión de Planeamiento. Bien, o sea que estaría ya todo preparado de modo tal que se logre un consenso que después se discute en el Consejo. O sea, el procedimiento ahora es elevarlo al Consejo, ¿cuándo? El expediente ya volvió, lo tenemos en la Comisión de Planeamiento para evaluar se elaboró un acta, como en toda audiencia pública, donde se constan las posiciones de cada uno de los oradores o instituciones, en el caso que lo hicieron en nombre de una institución. Vamos a revisar una por una, las vamos a poner a consideración de la mayoría de los concejales para ir definiendo por sí o por no cada uno de esos puntos. Y yo estimo que durante el mes de octubre vamos a estar en condiciones de subirlo a sesión en el recinto para darle la sanción definitiva. Bien. Tras la pausa, quiero apelar a tu didáctica para que nos puedas explicar a grandes rasgos y en 10-12 minutos de qué va esta reforma. Bueno, con mucho gusto. Ya venimos. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, vos y pasas. Antes y después de comer, la canilla prender. Con cualquier jabón, enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. ¿Tenés un restaurante? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Tenés un estudio contable? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Bueno, lo dicho, Augusto, 15 minutos para que nos desarrolles a grandes rasgos Bien. en qué consiste la reformulación. Fundamentalmente se trata de resolver los problemas en los sectores de vivienda permanente de nuestra población. Entonces, porque esto surgió de la propia demanda, como hablábamos recién, y fíjate que el código original es del año 1987, tiene 30 años de antigüedad, fijaba una zona comercial, por ejemplo en Ostende y en Valeria del Mar, que coincidía solo con su avenida principal de ingreso desde la ruta, Víctor Hugo en el caso de Ostende, Espora en el caso de Valeria, pero la población era infinitamente menor. Para entender, solamente se podían ubicar emprendimientos comerciales sobre Espora y Víctor Hugo, Exacto, todavía eso está vigente al día de hoy. cosa que por supuesto después ha quedado sin efecto. Fue quedando sin efecto, pero por dos cuestiones. Por la necesidad propia de la gente de abastecerse en cuanto a comercio diario y básico en las cosas cotidianas, qué sé yo, una panadería, una carnicería, una verdulería, una despensa, sin tener necesariamente que trasladarse 10, 12, 15 cuadras. Esto se hace muy claro, por ejemplo, en la zona de lo que se denomina el barrio cooperativo, Ni hablar. donde allí se fueron localizando planes de vivienda oficiales, pero no se planificó desde el Estado municipal la provisión de esos servicios. Una despensa, por Claro, ejemplo. bueno, fíjate que hay, tenemos en nuestras manos un informe de la Subsecretaría de Inspección realizado durante este año, donde solo en la localidad de Ostende hay 84 comercios fuera de zona, con lo cual no han podido habilitar. Se plantea una situación irregular de funcionamiento espontáneo, en desigualdad de condiciones respecto de los demás comercios sobre Víctor Hugo que tributan todas sus tasas, no solo municipales, sino provinciales y nacionales, pero es gente que quiere solucionar la cuestión y no permanecer de esta forma. ¿Qué proponen para ellos? Nosotros estamos proponiendo, por un lado, que de la Avenida España hacia la ruta se genere un espacio de uso mixto que sea donde puedan convivir el comercio diario con la vivienda permanente a razón de una vivienda más un local por parcela, por terreno, o alternativamente hasta 2 viviendas en ese terreno. En el plano del 87 figura todavía artificialmente con una mancha amarilla, que significa que hay una sola vivienda por parcela, cuando en la práctica hace años que esto dejó de ser así. Esto, Augusto, digamos, en la práctica ponen un marco de legalidad de los que ya están establecidos comercialmente. Al menos 2/3 de ese número que te señalaba, alrededor de 60 comercios quedarían En esa jurisdicción. en esa jurisdicción, sumándole 2 arterias que sí queremos consolidar comercialmente como de mayor importancia, que son la Avenida España y la Avenida La Plata, entre Víctor Hugo y Avenida Central. Bien, ¿y el tercio restante? El tercio restante tenemos que trabajarlo encontrándole alguna solución y separando, creo, la mayoría de los concejales coinciden, abordando caso por caso, individual, porque así lo prevé incluso la propia ordenanza de plusvalía, que es un paso previo a generar un tipo de excepción que antes eran tan discutidas y sospechadas. Bueno, esta ordenanza vino a poner transparencia sobre esa cuestión, la sancionamos el año pasado, pero claramente pasa, hay 11 pequeños comercios, por ejemplo en el sector del barrio cooperativo, que están destinados a una economía de sustento familiar, que no tienen otra escala que esa, que los vecinos lo han hecho propios y lo utilizan porque les soluciona un problema de inmediatez, y que tendremos que ir estudiando caso por caso, no para generalizar de aquí en adelante, pero sí contemplar, porque si el Estado municipal estuvo ausente durante 5, 6, 10 años en algunos casos, permitiendo que funcionaran, tampoco podés ir
de un día para el otro y hacer tabla rasa con todo. Esto no significa que adecúes la zonificación o la expectativa de actualización del COU solo a la situación existente, como equivocadamente por ahí se ha dicho, sino que se trata de hacer urbanismo no solo desde una computadora o un tablero, sino también recorriendo la calle y conversando con la gente. Ahora, en el marco de la excepción para estos 11 comercios, ¿no se genera un precedente? No necesariamente, porque en la medida que vos ahora dotás de nuevas zonas comerciales más cercanas a todos esos sectores, estás dando una pauta ya concreta de cuál va a ser el accionar para el futuro. Por supuesto que hay una responsabilidad primaria del Departamento Ejecutivo, del actual y con mucha más razón de los anteriores, en cuanto a que cambie o no cambie el código, en la medida que no se fiscalice y no se inspeccione debidamente con carácter preventivo, bueno, por supuesto no hay código que valga si no se lo va a hacer cumplir. Ha sido el talón de Aquiles histórico, ¿no?, de Pinamar, la falta de controles. Sí, porque además, producto de estas rigideces que contenía el código original, se hacía muy difícil de contener, porque generaba tal vez situaciones de índole social que nadie con buena voluntad pretende que ocurran. Pero vamos camino a solucionarlas con medidas como esta en Ostende, una medida, si se quiere, similar en el otro gran sector de planta permanente de residencia, como lo es el barrio San José, ya en la localidad de Pinamar, en el cual le aumentamos la densidad. ¿Qué significa esto, aumentar la densidad? Aumentar la densidad significa que es un número teórico que vos podés alojar 150 personas en una manzana a 250, por ejemplo, que serían 100 más, en una zona donde tiene todos los servicios de agua corriente, cloacas, gas natural, energía eléctrica, digamos que tiene absolutamente todos los servicios. Y esto significa que si vos podés construir más de una unidad de vivienda, porque en esos lotes en el barrio San José ya estaba previsto en lo que se conoce como zona residencial artesanal, pero por ahí no te daba el número teórico en cuanto a la cantidad de dormitorios. Y si vos tenés una familia constituida por 3 chicos, 2 varones y una mujer, necesitas 3 dormitorios junto con el dormitorio matrimonial, digamos. Bueno, este tipo de cosas que tienen más que ver con el sentido común que con la planificación urbana, en muchos casos te encontrabas con las rigideces de ese tipo y que vamos camino a solucionarla en ese sentido con la simple cuestión de modificar algo que nos pone por encima de un debate teórico que no tiene nada que ver con afectar recursos naturales, fundamentalmente el acuífero, que ahora lo voy a señalar. Y además reconozcamos que mucha gente ha construido para alquilar también, ¿no?, en el barrio San José. En algunos casos sí. El departamento del fondo o para un hijo. Bueno, es una realidad esto. Exacto. El valor mismo que tiene acceder a la tierra, a un terreno baldío, en el partido de Pinamar, como sucede en otros municipios que tienen digamos, una similitud en cuanto a que hay una demanda externa, generalmente de sectores medios y de altos recursos, que eleva el valor de la tierra y con lo cual va dejando fuera de la posibilidad de adquirirlos a quienes residen los en nuevos forma matrimonios, sí, por ejemplo. Los nuevos y los no tan nuevos, sí, claro. porque sí. Conozco muchos casos de vecinos que todavía y con muchos años ya de una familia constituida no han podido acceder a la vivienda propia por este fenómeno que está estudiado en urbanismo y que se da en situaciones similares, no sé, en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en sectores de alta demanda turística y que imposibilitan el acceso pleno a la tierra propia a los residentes. Y además la gente hace años ha visto la posibilidad de rentarle al nervio motor que viene de refuerzo en los veranos, ¿no? El nervio laboral, ¿no? Exacto. La gente que viene y que a lo mejor necesita un alquiler barato, y sí. Bueno, ahí se aloja. Sí. Respecto del acuífero, ¿me decías? Te decía, te completo con lo del barrio San José. Allí marcamos una cuestión adicional con el tratamiento de la avenida Intermédanos, desde Constitución hasta Martín Pescador, que por supuesto en el 87 no había ni el esbozo del desarrollo que hoy ha tenido y al cual hay que darle una respuesta con una zona comercial de mayor importancia. Y yendo a la otra cuestión, ya no a la zonificación, sino a la cuestión ambiental, hace 30 años los códigos de planificación urbana no tenían, porque no estaba en la agenda del debate público con la fuerza que hoy lo está, la cuestión ambiental. Municipios relativamente cercanos como Tandil hace unos años han avanzado
hacia códigos urbano-ambientales. Ese es el cariz que pretendemos darle también a nuestro nuevo código. Hemos incorporado, por un lado, el cuidado del acuífero. Aquí se señalaba como un impedimento para actualizar el código, justamente la cuestión de la conservación del acuífero. Y hay un informe muy completo y exhaustivo que hizo un hidrogeólogo que ha sido contratado por la municipalidad, el doctor licenciado Leandro Rodríguez Capítulo, donde señala muy claramente, blanco sobre negro, que el problema que tenemos con el acuífero lo tenemos hoy con el código viejo, sin pensar en ninguna modificación, y reside en un mal modelo de explotación del recurso, que consiste básicamente en sucesivas perforaciones y su inyección directa a la red. Esto en algún momento de Desde mi ignorancia pregunto, Sí. ¿que está mal que cada uno tenga su perforación? No. Esto ya no es para las perforaciones individuales, sino son las perforaciones que maneja la prestataria del Bien. servicio, en este caso CALP, La CALP. y autorizada por el municipio, Sí, por el claro. poder concedente, donde justificándose en las diferencias de altimetría que tiene toda la topografía de nuestro territorio, se planteaba no tener reservorios. Para darte un caso concreto, por ambos conocidos, en ciudades cercanas, como en el caso de Madariaga, hay un tanque central de reserva que tiene 1 millón de litros y se está construyendo una cisterna ya a nivel del piso que va a duplicar esa Pues ya está capacidad. quedando completamente... Correcto. Bueno, todas las nuevas extensiones de la red de agua que se están haciendo en Partido de Pinamar a partir de la asunción del actual gobierno son con cisterna mediante. La obra más grande se está desarrollando en un sector de Ostende, que es donde le vamos a ampliar este uso comercial que te decía de Avenida España hacia la ruta. Y si pasás por Avenida Spach, allí al lado de la Escuela Nueva, la Primaria 7, frente a la Sociedad de Fomento, Amigos de Ostende, en ese sector vas a ver que se está construyendo allí, que va a quedar prácticamente enterrada una cisterna con el tamaño importante para absorber esa demanda. Entonces ya las perforaciones no van a ir directo a red, teniendo que presurizar y despresurizar cuando baja el consumo, cuando baja la cantidad de gente, cuando nos quedamos los que vivimos en invierno, con lo cual se desperdiciaban miles de litros, lo habrás visto muchas veces purgándose la cañería justamente para bajarle la presión que genera inconvenientes en temporada baja. Y que después se va a aprovechar paisajísticamente como un playón de uso recreativo y deportivo. Algo similar se está haciendo en el barrio San José II. Va a estar ubicada la cisterna en el Camino de los Pioneros, en un sector verde y público que hemos autorizado en el Consejo, hará 2 o 3 reuniones para que le den ese uso y que va a tener también 500 metros cuadrados de sesión. Augusto, no me queda más tiempo, pero queda largos minutos todavía para explicar varios aspectos más del COU. Yo te comprometo para la semana que viene, si sos tan amable, con mucho si gusto, podés, para darle continuidad, porque no me gusta que quede esto de manera inconclusa. Hay una serie de puntos más que, claro, incluso desde la órbita ambiental, que está muy bueno que lo conozcan los vecinos, porque tiene que ver con este debate final que vamos a dar ahora y es de significativa importancia su consideración a corto y mediano plazo. Y que también derivarán en la planta depuradora, ¿no? Sin dudas. Tan necesaria. Sin dudas, así va a ser. Todas las reformulaciones y las cloacas que faltan en Pinamar tienen mucho que ver también con una nueva planta depuradora. Sí, hay una firme decisión ahora sí de concretar esta planta y esperemos que en los próximos meses está incluida en el presupuesto de la Nación, así que falta los pasos finales previo a la licitación pública nacional de la obra. La seguimos la semana que viene. Dale, cómo no. Muchas gracias.